El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 1 de octubre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, en el que se cumplen estos 44 años de la reversión de la antigua zona del canal a Panamá. Habrá diferentes actos recordándolo. Una semana marcada por las alianzas políticas y por esta sombra negra del escándalo Madeleine. José, ¿qué más tenemos? Buenos días, Fernando. También una semana marcada, Fernando, por muchas protestas a nivel nacional, también por cierres de calles, por una situación que está viviendo la provincia de Bocas del Toro con los constantes cierres, que ya hay una empresa que dice o se hace algo o nosotros nos vamos de Bocas del Toro porque no soportamos más los cierres de calles y la población está pidiéndole a las autoridades locales ya hacer algo y ponerle un alto a estos cierres de calles que están afectando no solamente la economía del país, sino la tranquilidad de muchas personas. Un mes que inicia el día de hoy bastante interesante en materia política porque es cuando ya todos los partidos políticos, también los independientes, tienen que dar a conocer cuáles son sus ofertas para las elecciones del año 2024, Fernando. Bueno, ya vieron nuestra invitada de hoy, tal vez una de las grandes sorpresas de hace una semana, el anuncio del expresidente Ricardo Martinelli, que su compañera de fórmula sería Marta Linares de Martinelli. De vuelta a la brega. Buenos días, Fernando. Dios mío. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por invitarme a este programa. Que hace un momento decía que hablamos hace casi 10 años, cuando fuiste candidata a vicepresidenta, y pareciera que fuera hace 20 años. ¿Cuántas cosas han pasado en estos 10 años? Sí, la verdad es que han pasado tantas cosas que a mí también me parece una eternidad. Pero bueno, el destino es el destino y aquí estoy en el día de hoy con mucho orgullo haber sido postulada a la candidata de la presidencia por el partido Alianza realizando metas. Así es que aquí estamos pues en la lucha. En la lucha. Bueno, lo interesante de todo es que la gente tal vez no recuerde o no tenga claro, la mayoría, el peso que es llevar ese apellido Linares. Porque ha sido, ustedes yo creo que tuvieron un siglo XX bastante movido, no solamente estos 10 años del siglo XXI. Bueno, así es, Fernando. Empezando por mi abuelo. Mi abuelo Enrique Linares fue prócer de la independencia. Él era concejal, era uno de los concejales más jóvenes cuando se firma el acta de independencia de la separación de Panamá de Colombia. Luego mi papá fue 3 veces diputado de la República. Su hermana, Ana Matilde Linares, era la primera esposa de Arnulfo Arias. Ellos juntos y con otras personalidades pues crean el partido panameñista, mira la ironía. Pero en aquel entonces se llamaba Partido Revolucionario Auténtico, el PRA. El PRA. Entonces pues ellos fundan esta idea de este partido y luego pues Arnulfo Arias llega a ser 3 veces presidente de la República y fue igualmente perseguido y fue derrocado. Bueno, pero incluso ya con doña Ana Matilde fallecida, ustedes siguieron siendo como parte importante de ese engranaje panameñista y esa antigua, la casa de la avenida Balboa, era una especie de cuartel. Era como un ícono. Era un ícono donde pues siempre votaba la policía recogiendo a alguien o alguien disparándole o tirándole algo a esa casa. Mira, algo que no se sabe es que en el 68, cuando se da el golpe de Estado, Arnulfo Arias vivía en la casa de la avenida Balboa, que era la casa de mi abuela, y cuando él se va por la zona del canal, ahí van los policías a tirar balas a la casa de mi abuela, donde nada más habían mujeres en ese momento, inclusive tiraron una molotov para incendiar la casa. Wow. Bueno, una trayectoria que los lleva a diferentes lugares del mundo.
Porque también habían dicho, no, es que ella es británica. ¿De dónde sale lo de que Marta Linares es británica? Bueno, muy buena esa pregunta, porque es bueno aclarar. Mi papá es panameño nacido en el exterior. Él nació en Inglaterra, porque en ese tiempo mi abuelo era cónsul. Por consiguiente, yo lo heredo por sangre. Desde que nací tengo la nacionalidad inglesa, así que no he renunciado, no la he comprado, la adquiero por sangre. Y su ciudadanía es solo panameña. Y mi ciudadanía es solo panameña, Eso hay que correcto. aclararlo. Nunca he renunciado por escrito ni tácito a mi ciudadanía. Bueno, algo importante es, porque ver el gobierno a lo lejos uno dice, esto lo hice bien, esto no lo volvería a hacer. Esa balanza, ¿cómo sale? Mira, yo pienso que el que gane la presidencia de la República Sí. es una persona que tiene que estar comprometida con Panamá y los panameños. Por tanto, es una persona a quien el pueblo tiene que creer. Y ese es el caso de Ricardo Martinelli, porque lo que él prometió, él lo cumplió. Hay otros candidatos que hablan muy bonito, pero no tienen la experiencia, no son empresarios, no han creado empleos. Y esa es la diferencia con un candidato que es empresario y que ya fue presidente y que lo que prometió cumplió, porque él tenía, su meta era, vamos a hacer esto y lo tenemos que terminar. Y tenía a esos ministros, ay Dios mío, todo el día, avancemos, avancemos, y el que no servía se iba. En cambio, en este gobierno, yo veo que tenemos los mismos ministros, estamos terminando con el ministro Sabonge, que no ha hecho nada, que tenemos todas las calles desbaratadas, y ahí está el señor desde que inició hasta que finaliza. Entonces, tiene que ser un candidato comprometido. Y yo creo que en ese sentido, Ricardo Martinelli, y ahora con mi persona que lo voy a acompañar, es el compromiso de volver a ser Panamá lo que fue. Panamá lo que fue, porque realmente el país, ustedes se han puesto a pensar que el país que van a encontrar en el 2024 no es el mismo que vieron en el 2009, pero va a ser un país muy distinto. Correcto. Mira, lo primero que hay que hacer es realmente enfocarse en las obras que quedaron y que no se terminaron, empezando por la ciudad hospitalaria. Eso que se hizo con la ciudad hospitalaria ha sido la canallada más grande del mundo. En medio de una pandemia hubiéramos tenido un hospital de primer Correcto. Si la pandemia, cuando se dio, hubiese estado este hospital, mucha gente no se muere. No nos hubieran encerrado, porque ¿por qué nos encierran? Porque no había capacidad hospitalaria para las personas que tenían COVID. Había muchos MINSACAPS en proyectos que no se terminaron. Entonces, yo creo que debe haber una ley, creo que Mayín Lo presentó. y no Ya fue había aprobado, quedado sí, engavetado. en el que los presidentes deben, porque esto es un proyecto de Estado, no de gobierno, los presidentes deberían continuar las obras que se iniciaron. ¿Por qué? Porque eso que queda ahí a la intemperie, eso se daña, esos materiales se dañan. Además de que vienen demandas por los que se ganaron eso, que no les cumpliste y no les pagaste. Entonces la obra se hace carísima, aparte que no se entrega. Y mira, al año que estamos y todavía la ciudad hospitalaria no se termina. Entonces es muy triste. Quiero también mencionar aquí que el oncológico estaba ya programado y adjudicado, iba a ser en la ciudad hospitalaria. Y Bueno, era Juan Carlos Varela, y creo que fue en diciembre del 2014 lo tumba. Igual que el puente, ya el puente para y- que el y- metro pasase, ya la línea 3 debió estar terminada Y también. otros proyectos que han quedado allí, como la policlínica en Aguadulce también, que es una desidia total. Y la de Penonomé. También. Exacto, entonces si vemos que van a llegar mandatarios, que porque el que anterior no me gustó, voy a tumbar las obras, aquí no se va a avanzar. ¿Usted recomendaría a Ricardo Martinelli retomar esas obras que quedaron Por pendientes? supuesto, lo primero que hay que hacer es retomar las obras que no se terminaron y bueno, darle confianza al país y al panameño que las cosas se van a hacer. Y bueno, Ricardo tiene muchos proyectos que también van a mover la economía nuevamente, porque hay que mover la economía, hay que crear empleo. La base de todo es eso. Y Marta, ¿qué proyecto tiene en mente? Porque realmente el Centro Ann Sullivan es decir, visualizar a las personas con autismo y con síndrome de Down. Lo dijo el presidente el día de su discurso, que él tal vez no entendía lo que era autismo y muchos empezamos a entenderlo cuando vimos ese centro físicamente, algo que decía, esto es un lugar donde se va a enseñar a esas personas introspectivas. ¿Cuál es el proyecto estrella de Marta Martinelli para este?
Bueno, para este quinquenio? el proyecto Ann Sullivan, también quiero comentarte que es un modelo peruano. Ese modelo se trajo a Panamá y las personas que ahí trabajan con los niños son capacitadas en el método Ann Sullivan de Perú. Ahí no es cualquiera entra y voy a trabajar, no, no, no. Usted tiene que ser capacitado bajo este método de Ann Sullivan. Y irónicamente, esto se me otorgó para sede de ese centro lo que era la antigua embajada británica. El edificio, que es una belleza. Por cierto. Coincidencia. Coincidencia. Era la embajada y la residencia del embajador. Era la ¿cierto? embajada y la residencia del embajador y era un edificio que ya tenía que regresar a Panamá porque ahí había un Sí, convenio. de 100 años. Y entonces Roberto Enríquez, que en ese tiempo era el canciller, fue el que me apoyó con ese proyecto y hasta el día de hoy pues está bajo un patronato, es un centro educativo que está bajo el Ministerio de Educación y eso se puede todavía seguir adelante porque el proyecto era seguirlo en el interior. Claro. Pero bueno, ahora sí quisiera enfocarme en lo que es la trata de niños y la explotación sexual de niños, porque eso es un problema que tenemos actualmente. Sí. Con esta película Sound of Freedom o Sonido de Libertad hemos visto que la cosa es más seria. Bueno, con este paso de inmigrantes. Este paso de migrantes, yo creo que eso me gustaría poner mi granito de arena. Yo sé que hay fundaciones o organizaciones que ya trabajan en eso, que uno pudiera ir de la mano con ellos y con el gobierno nacional para empezar a trabajar en esto. Bueno, ese sería entonces... Ese sería, me encantaría. Porque Ese sería el proyecto. Va a ser algo, porque esta vez no solamente sería la primera dama, sería la vicepresidenta de la República, estaría en un puesto en el gabinete, porque esto sería algo que incluiría al MIDES, incluiría Al Ministerio de Público. Educación, al CENIAF, Sí. al Ministerio de la Mujer. Es decir, es una Sí. cosa multisectorial. Sí, pero cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer. Entonces esto no puede pasar desapercibido, olvidarnos, porque es una realidad y con la migración que tenemos, eso también hay que ponerle un alto, porque esto no puede seguir. Aquí nos vamos a quedar sin Panamá si esto sigue así. Y esto está organizado, porque ya cuando usted ve cómo se trasladan las personas a través de la selva, tantas a la vez, con mochilas, con transporte, con caballos, o sea, esto es un negocio. Esto es un negocio Un para gran algunos. negocio para muchos. Correcto. Entonces yo creo que esto tiene que ser un tema bilateral, donde hay que ponerle cabeza a ver cómo se va a solucionar eso. Bueno, lo que dentro de esa parte agradable, tal vez el servir sea una vocación que tienen algunos, muchos, no muchos, pero al final uno termina pasando más tragos amargos que dulces. Y son 1.700 días al final que uno está en la presidencia, que parecieran 5 años mucho tiempo y nada. Por lo menos esta vez no habrá ese periodo de learning by doing, es decir, vamos aprendiendo mientras vamos haciendo. Esta vez yo Mira, creo que eso se es va a una ahorrar excelente pregunta, Fernando, porque por lo general cuando un gobierno nuevo entra, los 2 primeros años es aprendizaje. Porque tú entras con el presupuesto anterior. Sí. Entonces, los 2 primeros años es donde tú realmente te enfocas en lo que vas a hacer. Ya nosotros tenemos la experiencia, sabemos cómo funciona, lo que se hizo mal no se va a volver a hacer, uno cambia, hace pausas, Sí. y toma los correctivos y hacia adelante a lo que Panamá necesita, que ya te digo, en esta ocasión no es el gobierno que nosotros recibimos de Martín Torrijos, es un gobierno totalmente, yo diría, destruido. Bueno, los del 14 al 19 trataron de acabar todo lo que pudieron. Y eso... Bueno, Pero No, sí, Igor. cuando tú tienes un presidente, en el caso de Varela, que llega solamente a perseguir a sus enemigos políticos, llámese presidente y todo su gabinete, Todo porque el ahí no hubo nadie que se quedó por fuera. 700 Inclusive tú fuiste no, víctima. yo todos 700 y pico de personas. Tú fuiste víctima. Entonces, como dice Ricardo, nosotros llegamos, nosotros no vamos a perseguir, porque si persigues no trabajas. No trabajas. Entonces tú tienes que decidir, o voy a perseguir o voy a trabajar. Entonces, en el caso de Ricardo, él ya lo dijo, yo voy a trabajar. Pero tuvimos un gobierno que no hizo nada, que amoldó un ministerio público con una procuraduría paralela para perseguir a sus oponentes o a sus enemigos, pero en este caso, Fernando, no solamente se metió con el enemigo, Sí, se pasó metió con líneas la que nunca familia, con los hijos, conmigo se metieron, con los hijos, con la esposa, con los negocios. Entonces, eso es una línea que no se pasa. No se pasa. Y bueno, hemos pasado 10 años terribles, cambia el gobierno, esperamos que venga un gobierno que va a cambiar las cosas y vemos que de alguna manera
siento yo, pienso, no lo sé, que había algún tipo de acuerdo entre los dos. Bueno, es que Porque el Trapiche siguió Ministerio en Público movimiento. sigue igual y siguen los mismos fiscales que estaban y los mismos jueces y no cambian. Entonces yo sí creo en No, y uno sobre modificar todo ve la impunidad de los que se fueron. la impunidad de los que se fueron. Aquí no ha pasado nada, aquí tenemos unos Varela Leaks donde se hablaba de lo que estaba pasando en tiempo real. Entonces yo sí pienso que hay que hacer una modificación a la Constitución. Yo creo que eso es importante. Sí. Y eso me gustaría que también sea un compromiso de Ricardo Martinelli. Porque mientras nosotros tengamos una Constitución con un órgano judicial como el que está, sí, aquí no va a invertir nadie. Porque si con los panameños nos hacen lo que nos hacen, imagínense, el que viene, con qué miedo viene el que viene a invertir. Entonces tiene que haber seguridad jurídica. Hay algo que sí dice que la política es la única forma de conocer los falsos amigos y los verdaderos enemigos. Así es. Y ustedes tomaron una lección eso casi universitaria. Porque, y la pregunta es, ¿el equipo se está seleccionando? ¿Ya se tiene por lo menos vislumbrada a estas personas que ocuparían estos puestos? Mira, primero que todo hay que llegar, ¿no? Pero definitivamente van a ser personas expertas sí, en cada ministerio o para esa función. Ya no es el que tiene que ser de mi partido o tiene que ser del otro partido. No, olvídense. Las personas. Me encantó cuando el presidente Ernesto Valladares ganó, que él eligió personas idóneas para cada puesto. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Personas idóneas que podamos sacar este país en conjunto adelante. Además que después de estos 10 años, yo creo que es necesario, y lo ha dicho el presidente Martinelli varias veces, buscar un proyecto de gobierno de unidad. Es decir, ya no podemos seguir en calle arriba y calle abajo y matándonos cada 5 años. Porque sí, pues, nos está robando el mandado El Salvador, nos está robando el mandado Costa Rica, nos está robando el mandado Barbados, y nosotros, pues, pensando que el canal es la solución de todo. Y estamos perdiendo tiempo que no se recupera. Así es, tiene que ser un país en unidad, un país donde todos queremos trabajar, donde todos queremos levantar lo que hay, porque ahora hay problemas serios. Tenemos el problema de la Caja de Seguro Social, que eso en un año revienta. El agua. El agua, la inseguridad, la educación, o sea, tantos problemas que hay que realmente hay que cogerlos de la raíz. Y qué más que un gobierno de unidad, donde todos se sientan pertenecientes, donde todos vengan y quieran participar y donde todos tengan una opinión que cuente. Porque todo el mundo, y volviendo al caso de Lance Sullivan, pareciera que solamente es para niños con síndrome de Down y autismo. Allá atienden chicos con muchas condiciones distintas. No, mira, Fernando, este es un centro que es especialmente para niños con autismo y síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los niños con autismo son niños introvertidos. Totalmente introvertidos. Y los niños con síndrome de Down son niños extrovertidos. Entonces, esa combinación hace bien para los dos. ¿Ah, sí? Tienen que ser salones pequeños, claro, con pocos alumnos, porque ellos necesitan mucha dedicación. Y después se planeaba hacer escuelas para familias en el interior, que creo que se logró algunas, sí, pero no se le dio el ímpetu que llevaba cuando yo era primera dama. Eso está ahora bajo el Ministerio de Educación y es un centro educativo. ¿Cómo replicar esto cuando ni siquiera hay médicos especialistas en el interior? Es decir, ¿cómo llega un logopeda a Bocas del Toro, a Chiriquí o al resto del país? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando Ricardo quiso traer médicos del extranjero y todos se pusieron que no? Porque todo lo que él proponía era no. Pero sí, definitivamente, si hacen faltas médicos, ¿por qué no traer médicos idóneos del extranjero? Yo creo que eso sería una solución, definitivamente. Bueno, hay pues, muchos temas que tocar. Viene una campaña muy larga donde va a haber, a pesar de todo, el lodazal en el cual se han convertido las redes sociales. Uno tiene que estar mentalizado para todo. ¿Cómo acostumbrarse a eso? Mira, yo le pediría a todos los panameños y a todos los candidatos que hagamos una campaña de altura, sí, donde nos basemos en propuestas y no en insultos. Yo realmente quería mandar un mensaje al Tribunal Electoral, porque aquí vemos sitios web que se llaman medios de comunicación, que no hacen más que enlodar a los otros, a sus oponentes. Y es por eso que a veces las mujeres no queremos entrar en política, porque es horrible, o sea, la manera como te quieren ensuciar. Entonces vamos a hacer una campaña de altura donde los candidatos tengan propuestas. Mira, me encantó las palabras de Melitón Arrocha, cuando dijo
que todos vayamos y que sea el pueblo panameño el que escoja el candidato que quiere. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, que todos los candidatos hagan sus propuestas, nada de estar insultando, denigrando, haciendo memes, sino hagan su propuesta y el pueblo panameño, que es sabio, es el que va a escoger. Es el que va a escoger. Una balanza en esta designación entre usted y el señor Martinelli, y usted dijo en ese discurso que usted va de llegar a la presidencia, usted va a gobernar con el corazón, mientras que Ricardo con una mano dura. Esto quiere decir que veremos una familia como que papá y mamá están en la cabeza gobernando a los hijos, que sería el país, que realmente a la final esto es el gobierno. Sí, correcto. Cuando yo dije eso es porque, no sé si ustedes han observado que por lo general la función de un vicepresidente es actuar cuando el presidente no está. No es que tiene función todos los días. No. Por lo general, cuando los vicepresidentes llegan, se les nombra como canciller o como ministro de la presidencia. Pero en este caso, yo quisiera estar en el despacho para poder hacer las obras sociales, además de, por supuesto, mis responsabilidades como vicepresidenta. Entonces, eso es lo que yo me referí ese día en el discurso. Porque más o menos se entendió como una especie de toma tierra, porque a mí me gustó cuando dijo, es que Ricardo es muy inventor. Bueno, cuando yo digo que él es muy inventor es porque es inventor, entonces yo también voy a hacer la vocecita, que voy a estar pendiente de que a veces él es impulsivo, bueno, eso no lo puedes hacer así, lo tienes que hacer así, o sea, más precavidos, creo que la edad nos ha enseñado, y también la experiencia que hemos tenido. Así es que, en ese sentido. No teme que debido a lo que pasó en estos 10 años, es decir, sea un gobierno de personas caminando sobre cristales, teniendo temor de hacer cualquier cosa. Bueno, mira, después de la persecución que se dio cuando entró el presidente Varela, yo me pregunto, ¿qué ministro quiere ser ministro? Nadie quiere ocupar nada. ¿Quién quiere ser funcionario público si sabes lo que te va a pasar si te ponen la mira? Entonces, por eso es tan importante un ministerio público que sea recto, un órgano judicial que sea recto. Por eso es que yo ahí sí estoy en el sentido de hay que modificar esta Constitución, hay que darle más presupuesto a ese ministerio, hay que nombrar a personas idóneas, no por dedo, sino porque se lo ganen. Entonces, esto ha sido horrible. O sea, ¿quién quiere ser ministro si sabes que después que sales cualquier cosa puede pasar? Vas a caer en el trapiche ese y no se sabe cuándo, porque encima los procesos duran 10 años. Exacto, y son personas profesionales. Muchas personas en el gobierno de Ricardo dejaron su profesión para venir con este gobierno, entusiasmados de lo que se estaba haciendo para terminar como se terminó. Realmente eso no puede pasar. Eso no puede pasar nunca. José. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Viene la campaña bastante interesante. Usted va a estar acompañando a Ricardo Martinelli en ese caminar. Sabemos que el país dicen que es chico, pero hay muchas personas que quieren que a ustedes le toque a la casa. ¿Veremos a Marta así? Bueno, sí, mira que apenas ya fui elegida, mucha gente me empezó a escribir con mucho entusiasmo y les agradezco a todos, la verdad, las muestras de cariño que fueron inmensas, y mucha gente, ya vamos a caminar, ya vamos a hacer, vengan acá. Pero bueno, acuérdense que va a haber una veda, hay una veda hasta febrero, que es realmente empieza la campaña, cuando ya todos los candidatos pues estén en firme. Así es que yo creo que ahí es donde empezamos. Igual, es decir, hay una similitud aquí, que por primera vez, además de Maribel Gordón, se convierte en la persona que ha ocupado 2 veces, ha sido candidata a vicepresidenta. Es correcto. Y bueno, el tema de la paridad, en esta nómina, pues tenemos la paridad. Que es importante porque las mujeres también tenemos derecho. Dice que en una campaña uno tiene que recorrer 4 o 5 veces el país. En la campaña de 2014 tocó también. Sí, mira, sí, yo caminé todo el país. En ese momento me acompañó la expresidenta Mireya Moscoso, a la quien agradezco mucho porque de ella aprendí mucho realmente, aprendí muchísimo. Y sí, caminamos todo el país, tocamos puertas y la gente quiere sentir, quiere tocar a sus candidatos, así es que sí, eso se va a dar definitivamente. ¿Va a tener una similitud con esa campaña de 2014? Bueno, no sé, porque ahora tenemos las redes, entonces hay otra dinámica que también las redes llegan, pero bueno, definitivamente lo que el pueblo quiera. Sí, ¿no? Si el pueblo quiere vernos en persona, ahí estaremos.
También nos ayudaremos con redes, que también ahora llegan a todo Panamá, porque todo Panamá tiene, ya la gente no tiene teléfono en su casa, tiene móvil. No, y su candidatura impulsaría a otras mujeres a que en las próximas elecciones digan yo quiero también correr por algún puesto, porque realizando Metas, Fernando, si mal no recuerdo la cifra, tiene 122 mujeres candidatas a diferentes puestos de elección popular y eso lo hace también bastante interesante. Sí, claro, bueno, y en el día de hoy vimos a Zulay, que va a correr por el distrito de San Miguelito. Ella tiene mucha aceptación popular y la felicito, estoy muy contenta de que se haya postulado por Realizando Metas. Bueno, eso sin lugar a dudas fue una de las noticias políticas de la semana. Bueno, Marta Linares de Martinelli estuvo con nosotros, candidata a vicepresidenta por el partido Realizando Metas y el partido Alianza. Esta es la Alianza para Recuperar Panamá, es el nombre con que saldrán. Bueno, hace campaña en febrero. En febrero, ya sabes. Pues, Estamos en veda. veremos que a caminar con leyes con una cuerda floja. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros Lucy Córdoba. El tema, obviamente, el caso Madeleine, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y uno de los casos más sonados de esta semana fue el caso de la joven diputada Madeleine. Ella usó un traje en una reunión que se dio durante la celebración de la Asamblea Juvenil. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los tiempos están caminando a una velocidad en redes y a otra en la Fiscalía? Donde ha habido, ya se han llevado a la historia a más de 30 personas, con varias contrariedades por parte de la chica y de su familia. Aunque pues, siempre queda la duda de un caso tan delicado y que se ha manejado de forma tan irresponsable. Lucy Córdoba, una activista de derechos humanos, ha denunciado casos reales de este tipo a lo largo y ancho del país. Y está con nosotros. Lucy, bienvenida como siempre aquí. Gracias por la invitación, gracias, de verdad me siento honrada de estar aquí con ustedes. Nosotros como panameños y panameñas responsables por nuestra niñez, nuestros niños, niñas y adolescentes, pido sobre todo ante esta situación que está tocando el país, sensatez y prudencia. Y también respeto a los niños, las niñas y adolescentes. Es que el gran dilema de todo esto es que hemos aplicado la doble victimización, pero es decir, hemos estado reiterando en esa doble victimización y lo peor de todo es que ha venido de parte de su madre, que es la que ha provocado o ha montado estas dos velocidades con que se está manejando este caso. Respetamos que la posición de toda madre, incluso yo como madre, ante una situación tan alarmante y cuando veo en riesgo la vida de mi hija, posiblemente yo hubiese actuado igual. Lo que sí creo que no se manejó fue la información con relación a cómo no difundir las imágenes. En mi caso, si yo tuviese una situación, no difundiría el rostro de mi hija. Yo tengo una hija y por mi activismo, de hecho, nunca he subido una foto de mi hija ni de mi hijo, porque tengo que respetar su privacidad, tengo que respetar su confidencialidad. Y creo que, claro, se respeta y todo mi empatía y respeto para esta madre, pero sí no se debieron difundir los videos ni tampoco las imágenes. Ahora bien, hay algo que tenemos que respetar del pueblo panameño y es que están inconformes, que no creen, que hay una desconfianza, que existe una incertidumbre. Eso lo tenemos que respetar, porque realmente, como ha marcado la justicia en casos de niños, niñas y adolescentes en el pasado, no hemos tenido los mejores resultados de una justicia certera. Bueno, pero ¿qué hacer en un caso como este? Es que esto ocurrió en la primera semana de septiembre, más o menos cuando eso ocurre, cuando están las vacaciones de los muchachos de las escuelas del segundo trimestre. Y esto empieza a estallar esta semana, es decir, han pasado 3 semanas. ¿Qué pasó en el medio?
Para iniciar una investigación por parte del Ministerio Público se tiene que llevar y respetar el debido proceso. Guardar y preservar la reserva cuando son menores de edad. Creo que realmente hay que ser conscientes de que hay muy poco tiempo desde que se dieron los hechos. 2, prudencia. Quizás por la ansiedad y la desconfianza se revelaron hechos que no debieron salir a la luz pública. Eso lo comprendemos, pero hay detalles que cuando nosotros, es lo que siempre he repetido ahora con este tema, es que cuando nosotros tenemos un niño y una niña en riesgo, Sí. y Luis, que hemos hablado de tantos casos, han sucedido que cuando tenemos una niña o un niño que ha sido presuntamente abusado, tenemos que cuidar todas las evidencias y todas las pruebas y todos los testigos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que ese fiscal tenga las pruebas necesarias para poder imputar y agarrar en este caso al depredador. Porque, por ejemplo, en este caso, Lucy, la madre dice, yo presenté denuncia el día 19 de septiembre, pero vemos una madre tan desesperada que quería ver respuesta 3 días después, cosa que es un poco difícil en un caso tan complejo, tan sensitivo como este. La doble victimización es lo que ha pasado. Es decir, la propia, ya se sabe quién es la niña, se ha visto a la niña con estos ataques de ansiedad extremos. Sí. Es decir, todo esto ha sido algo que ha sido bochornoso y realmente para nosotros en medios que tenemos tantas regulaciones, ver el festival que hay en redes es Y la ley frustrante. 285 lo sanciona, ¿sabían? La nueva ley de febrero del 2022. Pero ¿cómo uno va a sancionar a alguien que su propia madre está poniendo en bandeja de plata? En este caso se entiende la situación de la madre, pero para lección aprendida para todos los que nos están escuchando, no lo hagan porque la ley 285 lo sanciona. Usted no puede, algo muy importante, Luis y Fernando, que quiero aclarar. Yo soy la mamá, yo soy el papá, yo voy a subir la foto. Señor, el hecho de que usted sea la mamá y el papá no quiere decir que su hijo y su hija es de su propiedad. Su hijo y su hija es sujeto de derecho, lo que conlleva que tienen que respetarle su imagen, respetarle la confidencialidad. ¿Qué va a pasar con esta niña el día de mañana? El caso que estamos tocando ahorita. Tú fuiste la niña que le sucedió, que tuvo ese hecho. ¿Y cómo te sientes? Porque algunos panameños, de verdad, nosotros los panameños somos a veces muy entrones. El llamado juguete roto. Sí, ay, qué lástima, pobrecita. O sea, eso va a pasar. ¿Qué va a pasar con esta adolescente? Van a tener que tenerla protegida, van a tener que tenerla cuidada, porque ya todo Panamá supo detalles de lo que le pasó y va a ser condenada por la palestra pública y no es justo, realmente no es justo. No queremos, como siempre repito, no queremos que sea resiliente. ¿Qué significa ser resiliente? Tuve una mala experiencia, voy a levantarme, voy a seguir estudiando, voy a tener mi trabajo, mi universidad y voy a seguir mi vida de manera positiva. Pero ¿qué está pasando? La están revictimizando. ¿Qué es revictimizar? Que a pesar de la situación y el dolor que ha sucedido, ha pasado, nuevamente se repite ahora a ser victimizada, juzgada, condenada por todo Panamá. Eso se llama revictimización y es lo que debimos evitar. Ok, porque tú hablabas antes de iniciar la grabación de lo ocurrido en la comarca Naso. Sí. El cacique. Y bueno, 5 denuncias para que actuase un ministerio público y encima que le da medida cautelar de trabajo comunitario. Algo que tal vez el abuso de menores sea el crimen más deleznable que hay ahora mismo en el mundo entero. África y Latinoamérica son los continentes más violentos para niños y niñas. Sí. Latinoamérica tiene 6 millones de niños y niñas violentados. Wow. De estos, 80.000 son violentados dentro de su propio entorno. ¿A qué voy con este tema? Y dirá, que ahora que viene el tema del Naso, ¿saben por qué? Por la inconformidad, por la desconfianza que existe en el sistema judicial y el panameño y las panameñas tienen razón. Este señor Naso, que es Rey Naso, que tiene trabajo comunitario, invito a todos los bocatoreños y a todos los panameños, investiguen cuántos casos tenía él de denuncias. No solamente era una, eran más.
pero eso queda en silencio por su posición. No, también porque te dicen, no, es que hay un motivo cultural, que esas muchachas se casan a los 14 años y a los 13 años. Es lo que a los ladinos nos están siempre dando esas excusas. Bueno, están totalmente errados porque no existe, esa es la violencia cultural también, en donde explotan, violan a sus propios... Famoso buen salvaje. Dicen, Sí, esto es parte exacto. de la cultura. Otra cosa, otro punto que quería, que me duele, estoy herida, no sé si Luis, elevamos este caso. ¿Se acuerdan del asiático de Bocas del Toro que fue condenado, fue aprehendido y se le hizo un proceso por incesto? Sí. Sí. Conocí a la víctima y con mucho respeto quiero hablar de esto porque de verdad se necesita justicia. ¿Sabe lo que pasó? Esta misma semana fue sobreseído. Cuando yo misma vi a la víctima y yo sé toda la secuela que ha tenido la víctima. Entonces, cuando dice, ¿por qué la gente se tira a la calle? ¿Por qué la gente grita en las redes? ¿Por qué? Porque tenemos las razones de no confiar. Sí. Y duele. Y a la final también con estos casos, como el de la niña Madeleine, esta adolescente, queda ese sinsabor y quedan pagando personas por tranquilizar las aguas, quedan pagando personas que quizás no tuvieron que estar, estuvieron en el lugar equivocado en ese momento, como ha sucedido con el caso de los albergues. Y otra cosa, Lucy, que también yo decía esta semana, que hacemos escándalo cuando hay un escándalo, pero durante todo el año nos quedamos tranquilos. Sí. Bueno, y también con un andamiaje legal que está estancado en la Asamblea para insistir en el castigo a las personas que cometan este delito. Sí. Yo hablaba con un perfilador hace 4 días, y yo le preguntaba, ¿qué es lo que en tema de niñez, lo que más usted ha visto que se ha detonado a nivel del mundo? Me dijo, es la cantidad de niños, niñas y adolescentes abusados por personas de alto perfil, porque esos son los que tienen el poder adquisitivo de pagar un abogado, de poder, por temas de la corrupción. Ahora bien, cada vez que vemos un caso de un niño y una niña, tratémoslos con mucha cautela. Sí. No es por la presión de querer ver a alguien esposado, la presión de ver a alguien encarcelado, el proceso sea contaminado y los verdaderos culpables no sean aprendidos. Y agarren a personas que no tengan nada que ver con el caso, tan solo, no estoy diciendo que vaya a ser así, puede ser que agarren a personas que no tengan nada que ver con el hecho, tan solo para satisfacer la opinión pública. Lucy, ¿cómo debemos actuar los padres ante este hecho? Porque ya el problema está, ya se dio la situación, pero ¿qué nos queda de aprendizaje? ¿Cómo podemos actuar nosotros los padres cuando tenemos que dejar a nuestros hijos por estas actividades? Primero que nada, la comunicación. Hijo, ¿a dónde estás? Todo lo que te pase, con mucho gusto, yo te voy a apoyar, yo te voy a defender. Que las personas que estén en el entorno de tu hijo y de tu hija, de tu adolescente o tú, los adolescentes están en una etapa explosiva, que están incursionando, tienen muchas energías, pero ellos también están en un estado vulnerable. Los profesores, las personas que están cerca de tu hijo y de tu hija, sepan que tienen un padre y una madre defensores. Hablar con el hijo y siempre estar en contacto con ellos. No quiero tocar heridas, pero yo siento que en este tema de estos eventos, de estas asambleas juveniles, los padres debieron tener contacto constante con los organizadores de ese evento. Si eso hubiese pasado, no hubiésemos tenido un suceso como el que está pasando ahorita. Wow. Pero, sí, dentro de todo esto, tu opinión de cómo se está manejando. Sí, ¿crees que los tiempos van como deben ir? ¿Crees que la Fiscalía está actuando bien? Y sobre todo, ¿cómo evitar la contaminación por parte de redes sociales? Uno, las redes sociales tienen ese poder de hoy día llevar, de orientar y sensibilizar. Yo soy una de las personas que cuando yo me siento acorralada con un tema que no se está dando justicia, yo elevo el tema, pero nunca pongo la cara ni hablo. Hemos subido muchos casos, creo que con Luis hemos hablado de muchos casos, sí, pero nunca ustedes han visto ni la cara, ni el nombre, Sí. ni el lugar. Entonces, a lo que voy es que sí,
¿Tienen derecho de elevar sus voces? Claro que sí, porque es un niño y una niña que sufre, pero debemos hacerlo con respeto y guardar la integridad del menor, aunque sea usted el papá y la mamá. 2, instituciones, den la cara y hablen con los padres para que no dejar a la población en una incertidumbre, para que no se malinterprete que ustedes están ocultando o están defendiendo a los posibles depredadores. Y 3, el Ministerio Público, así como se han dado casos en donde personas de alto perfil se han visto violentados o perseguidos, utilicen esa misma agilidad, preocupación y empatía con casos con niños y niñas, como el caso que tuvimos esta semana. De la joven Madeleine. Madeleine, Sí. así es. Lucy Córdoba, como siempre, un placer tenerte. Gracias por tu participación. José. Bueno, vamos a la pausa, Fernando. Cuando estemos de vuelta vamos a estar haciendo el análisis internacional. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y ya nos acompaña Alonso Correa para hablar sobre los temas internacionales. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Semana movida aquí en España, semana en la que se ha visto que la investidura del candidato elegido por el rey, Alberto Núñez Feijóo, ha sido catastrófica. No ha conseguido ni la mayoría absoluta en la primera investidura, ni una mayoría simple en la segunda. Se ha mantenido en 172, que fueron pues, los escaños que consiguió en las elecciones, y parece que su discurso no ha calado entre los posibles disidentes de varios partidos de izquierda. Un discurso que pues, era muy contundente contra el régimen de Sánchez, un gobierno bastante despreocupado por el alza de la vida en España, y un gobierno que ya ha visto, no solamente se ha comido toda la pandemia, sino que muy poco trabajo se ha hecho para tratar de solucionar los problemas que la pandemia lleva creando a lo largo del tiempo. Uno de ellos, la subida de la canasta básica, la subida de la luz, fueron pues, varios de los puntos a los que le achacó la culpa al gobierno socialista. ¿Esto qué conlleva? Estas dos derrotas consecutivas de Feijóo, que esta próxima semana, a partir del día lunes, el rey va a tener que volver a entrevistar con los posibles candidatos, se van a volver a dar las investiduras, y si para el 26 de noviembre, estamos hablando de que queda muy poco, quedan 2 meses, si para el 26 de noviembre no hay un presidente del gobierno, se van a tener que repetir las elecciones el 14 de enero, perdón. Muy posiblemente, viendo que el poco apoyo que está teniendo Sánchez con una posible amnistía a los golpistas. Además de eso, estamos viendo que en Colombia esta misma semana también una marcha a favor del presidente Petro, pero manchada por cierto aura, ya que por informaciones de gente como Emmanuel Rincón, se habla acerca de que se le pagó a gran parte de los que pasaron por esa marcha y se vieron no solamente repartiendo dinero, sino también licor. Se les pagó 30 millones de pesos en trabajos, se les pagó el viaje hasta la capital, y es pues, una queja bastante recurrente que también Emmanuel Rincón lo ha pasado en su tweet, es que se están quejando de que hay todavía gente que no ha cobrado. Entonces, ¿cuál es la verdad de estas marchas a favor del presidente Petro, a favor del gobierno de Petro? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánta gente realmente en Colombia apoya al presidente Petro? Y viendo los problemas que descanta esta investigación a su hijo, Nicolás Petro, por recibir dinero del narcotráfico, ¿cómo lo va a afectar en su imagen pública y cómo se va a llevar este gobierno que, lo que estamos viendo, está tratando de ocultar el poco apoyo o de aumentar el apoyo que tiene con pues, pagos, con movilizaciones, con artimañas que se tienen para enmascarar un poco la situación? Una situación... Pero el colmo, Alonso, es que también se sabe que el aplauso a Gustavo Petro el día que habló en la ONU era en verdad el de Biden. Es decir, en presidencia alteraron la parte final para que pareciera que más gente estaba aplaudiéndole a Gustavo Petro, y en verdad era el sonido del aplauso que le dieron al discurso de Joe Biden.
A ver, también, eso es para las redes sociales, estos videos que se comparten, sí se suele editar para que se vea muchísimo más potente el discurso, sí se suele editar, sin ir más lejos, esta misma semana, en un discurso que tuvo el presidente ucraniano Zelensky, pues se le vio en una edición de fotogramas hablando en el estrado y sentado escuchando el discurso. O sea, se utiliza para que el aforo se vea más lleno, para que el aplauso se escuche más fuerte. Son artimañas, de nuevo, artimañas para enmascarar la situación. Y son artimañas que, de nuevo, lo utilizan gran parte de los gobiernos porque lo más seguro es que el aforo de la ONU en el discurso de Gustavo Petro haya sido mínimo. Estamos hablando de que muy pocos países se quedan después de Estados Unidos para escuchar a los gobernantes del resto de los países. Pero importante, esta semana, no sé si hay que recordar al público lo que ocurrió antes, previo a la invasión rusa de Ucrania, lo que casi decanta, habían alarmistas y belicosos que decían que esto iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial, que es este conflicto limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. Una región muy llena de civiles armenios, con gran cultura y con gran apego armenio, pero que esta misma semana ya se ha dado la conclusión. Ganó Azerbaiyán y se disolvió el gobierno armenio de la zona. Además de eso, hemos visto fotos kilométricas de muchos civiles tratando de huir de la zona, saliendo de la zona, ya que esta zona, de nuevo, va a pasar bajo control azarí. Bueno, otra cosa, pues empiezan el tema de los inmigrantes y es una crisis no solamente americana, sino parece que europea también. Ya es mundial. Ya es mundial, exactamente. Una crisis mundial. Ya, no, estamos viendo que la crisis de los migrantes, bueno, es algo que ya le habíamos comentado por aquí, que iba a verse no solamente aumentada, sino recrudecida por todo lo que está ocurriendo en el Sahel, la incertidumbre que hay en el continente africano, el problema de alimentación que hay en todo el sudeste asiático y en el continente africano, el cierre de fronteras que hay aquí en Europa, porque estamos viendo que a pesar de las políticas que dio Meloni para llegar a ser primera ministra de Italia, se han recibido migrantes en Lampedusa, pero ya parece que va a haber un bloqueo naval, se va a tratar de evitar que salgan de Túnez. Entonces, la única solución que les queda es transportarse a América y tratar de llegar a Estados Unidos, ya que Europa parece que va a empezar a parar ese flujo constante que hay de migrantes a las costas del Mediterráneo. ¿Esto qué quiere decir? El tapón del Darién, va a ver aumentada la cantidad de migrantes que van a pasar por ahí. Y no solamente el tapón del Darién, sino todos los puertos de Colombia y todo el camino que lleva por Centroamérica hasta el sur de Estados Unidos. Entonces, ese flujo que ya a día de hoy está desorbitado, se va a ver multiplicado por todos los que van a ser rechazados en las costas del Mediterráneo, que van a tratar ahora de llegar a Estados Unidos. Wow. Bueno, así andan las cosas. Vamos a ver qué pasa entonces los primeros 2 días de la próxima semana, el lunes y el martes, que debería ser esta primera reunión con el rey Felipe VI, en la búsqueda de gobierno de España. Alonso Correa desde Madrid, gracias. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, esta semana a ver qué va a suceder con ese contrato minero que fue devuelto al Ejecutivo. Además, el día de mañana habrá una marcha por parte de los docentes en horas de la tarde. La situación de la migración irregular y ese paso de estos migrantes por la selva de Darién ha hecho que autoridades de Costa Rica y panameñas se reúnan. Este 5 de octubre se espera que esté en nuestro país el presidente de Costa Rica, el señor Chávez. Se espera una visita. Él también ha tomado algunas acciones contra los migrantes que pasan por Panamá para luego seguir su camino por Costa Rica. Así van a estar las situaciones durante esta semana.
E interesante este mes de octubre en materia política porque ya se debe estar organizando todo para entonces mostrarle a la población cuáles van a ser esas ofertas electorales por cada circuito en el país para las elecciones entonces del 2024. Fernando. Bueno, así es. Bueno, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, muchas gracias por su audiencia. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias. Que pasen todos un feliz domingo.